Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, hace un tiempo atrás, no sé, quizás unos 2-3 años atrás, el Señor ponía en mí, después de, yo tengo el costumbre de hacer una lectura diaria de por lo menos 3 capítulos para así leer la Biblia todo el año. Y muchas veces me encuentro con esos capítulos como que si fuera la primera vez que los leo. Y que como que si Dios me habla personalmente, palpablemente, gloria al Señor. Y una vez leyendo yo este pasaje, estos capítulos, gloria al Señor, que se refieren, hermanos, a la gran construcción del templo de Salomón en Jerusalén. Gloria al Señor, porque David, el padre de Salomón, rey de Israel, ustedes saben que en el periodo que reinó David y reinó Salomón, se le llama la época dorada. Gloria al Señor, donde David extendió los territorios, hermanos, casi hasta donde había salido Abraham. Y Salomón mucho más. Hizo a todos los enemigos, los subyugó a los de adentro y a los de afuera. Y a David, su padre, hermanos, le vino al corazón querer construir una casa para el Señor, un templo, porque durante el peregrinaje lo que existía solamente era el tabernáculo, que era una tienda. Y cuando el pueblo, la nube se levantaba, había que desarmar el tabernáculo, y cuando la nube se asentaba, podía ser 1 año, 2, el tabernáculo tenía que desarmarse, tenía que armarse y permanecer allí y hacer los sacrificios y todo eso. Pero ya el pueblo plantado en el tiempo de David, Dios no le permitió al rey David. El rey David le dijo a Natán, el profeta, tengo en mi corazón querer construir casa al Señor. Viene la palabra del Señor al profeta Natán y le dice, dile a David que no va a ser él, porque él ha sido un hombre de guerra y ha derramado mucha sangre. David era un guerrero por excelencia. Gloria al Señor. Es el hombre, el dulce cantor de Israel. El hombre que caminó conforme al corazón de Dios. Excepto, dice la Biblia, lo relacionado con Urías Eteo. Gloria al Señor. Hermanos, y fue así, pero Dios le dio a David los preparativos, el diseño, los materiales, muchos materiales los dejó David antes de morir para su hijo. Gloria al Señor. Hermano, y donde hemos leído, dice que cuando Salomón, hermano, se terminó la casa de Jehová de construir, que es el templo. Los que han leído la Biblia saben que mucha madera vino de allá, de Tiro, de Sidón, por medio de las aguas venían, eran miles y miles de cortadores de madera que mes a mes se intercambiaban, gloria al Señor. Traían piedra labrada desde lejos. De tal manera que el templo de Salomón, hermanos, el día de hoy se considera como la construcción más majestuosa que haya podido haber en la historia y la más cara. $1 trillón, que esos números al escribirlos los pueden hacer uno hasta loco de tanto verlo, de tantos ceros que son. Gloria al Señor. Ustedes saben, hermanos, que en New York existen los rascacielos. Estaban las Torres Gemelas, que tenían 105 pisos de altura, y las torres de Chicago han sido las más altas porque
también con 105 pisos de altura. Lo único que las de Chicago entre piso y piso han sido más altas, por eso han sido de más altura. Y no vamos lejos, la torre Trump, del presidente Trump en New York, es uno de los edificios caros, que un jugador del Real Madrid dicen que vino a querer comprar uno de los pisos y le costó $15 millones. Gloria al Señor. ¿Cuánto no valdrá? Pero el templo de Salomón, no hay estructura que haya tenido más oro, más piedra labrada, materiales finísimos como el cobre, gloria al Señor, y artífices que trabajaron en oro, que en este tiempo no hay ningún artífice. Por ejemplo, el candelero de oro no hay artífice porque era una sola pieza. No hay un solo artífice en el mundo que lo pueda hacer. Fue Dios que le dijo a David, a Salomón: escógeme a este, para esto, para esto. Y yo le voy a enseñar. Fueron instruidos por Dios. Gloria al Señor. Entonces, pero se llegó el tiempo, hermanos, en que se terminó la obra del templo, del gran templo en Jerusalén. Gloria al Señor. Hermano, y lo primero que cuando se inauguró esta estructura de este templo, gloria al Señor, hermano, esta fiesta duró 7 días, gloria a Dios. Y luego venía la fiesta de los tabernáculos, que era otros 7 días. Y esto, hermano, era de gran alegría, gloria al Señor. Y Salomón, hermanos, el gran rey Salomón, había orado al Señor: Señor, que tus ojos, Señor, que tus ojos estén en este lugar de día y de noche, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Gloria al Señor. Y así fue la oración de Salomón, una oración profética, gloria al Señor. Dijo Salomón: Señor, ¿será que si tu pueblo pecare y fuere extranjero, fuere dispersado por otras tierras, pero si ellos tomaran una mirada a esta casa, tú oirás desde los cielos? Porque Dios, hermanos, mire, no ha habido pueblo tan desobediente como el pueblo de Israel. Es la iglesia antigua, es la iglesia carnal. Nosotros somos más ayudados en este día, en estos tiempos, porque, hermanos, desde que vino el Espíritu Santo en el Pentecostés, hermanos, desde que Cristo ascendió al cielo, nosotros tenemos acceso al Espíritu Santo. Y aún la Biblia dice que desde que creímos, fuimos sellados con el don del Espíritu Santo. Nosotros hemos venido a ser no como la iglesia antigua, sino el Israel espiritual. La iglesia tiene que ser espiritual. El que ha nacido de nuevo. Una vez el que ha nacido de nuevo, aunque tenga días de haber aceptado a Cristo, pero si de verdad lo aceptamos, se ha llevado a cabo un cambio, una transformación de adentro hacia afuera. El que era mal hablado ya no, el que era vicioso no más. Gloria al Señor. Entonces un muchacho le pregunta al predicador: Señor predicador, le dijo, ¿y yo soy salvo? No, le dijo. ¿Por qué? Le dijo. Porque el que lo es no pregunta. Y un muchacho dijo, le preguntó a su amigo: y mira, ¿y vos cómo es que sabes que sos salvo? Le dijo. No, es que yo sé, dijo. Pero ¿cómo es que sabes que yo sé?
Pero ¿cómo es? Pues le dijo, no es que yo sé, pero ¿cómo? Es que yo lo sé. El que es salvo lo sabe. Ay, el que es salvo se pone de acuerdo con esta palabra. ¡Aleluya! Sí, Señor. No es contrario a esta palabra. Gloria al Señor. O el que duda. Sí. Estamos viviendo en el último tiempo de la iglesia. El tiempo de la iglesia en este mundo se acaba. El que no se salve en estos días, lo más seguro es que se perderá. Porque no hay garantía. ¿Verdad? El anticristo le va a decir: por cuanto no te hiciste de Cristo, te vas a hacer de la marca. En la mano derecha o en la frente. Y el que es marcado ya es del diablo. Porque no se podrá comprar ni vender, no rentar un apartamento, no se podrá ir a comprar leche para el niño hasta que tenga la marca. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, el que es nacido de nuevo lo sabe. Gloria a Dios. Lo sabe, como ese muchacho que dijo: yo lo sé. Entonces, hermano, volviendo al templo de Salomón, gloria al Señor, en la oración dice Salomón: y esta casa que ha sido edificada, hablando del templo, dijo: esta casa será llamada casa de sacrificio. Los antiguos hermanos que servían a Dios de verdad, así como Ezequías, el rey Ezequías, que sirvió 52 años en Jerusalén, así como el rey Josías, que fueron reyes piadosos, así como el rey Josafat, que fueron reyes de Dios en Jerusalén. El servicio de esta gente se identificaba por las víctimas que eran sacrificadas, los corderos, los machos cabrillos, las ovejas. Por eso se identificaba, hermano, el servicio de esas personas. Ya nosotros ya para nosotros ya no es eso. Para nosotros es el fruto de labios que confiesan su nombre. Gloria al Señor. ¿Verdad? Ya el sacrificio de nosotros es espiritual. O bien dicho, ya el sacrificio de nosotros Cristo lo hizo en el Calvario. Porque todos esos sacrificios, hermanos, señalaban hacia adelante, al futuro, a lo que Cristo iba a hacer. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, los salmos, los proverbios, todo hablan de Cristo. Aleluya. Que Cristo iba a venir al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, de los cuales usted es el primero. Sí, Señor. Gloria al Señor. Y dijo Salomón: y esta casa que ha sido edificada será llamada casa de sacrificio. Hermano, y esas fiestas eran fiestas solemnes, gloria al Señor, de mucha alegría, de 7 días. Y en ese tiempo hermanos santos, en esa celebración, en esa inauguración de ese templo, hermanos, el pueblo se volcó a Jerusalén. Gloria a Jesús. Y era tan grande la celebración, hermano Miguel, que hubieron tantos sacrificios de bueyes y de ovejas, que cada sacrificio de esos, cada derramamiento de sangre, porque el pecador, cuando se ofrecía la ofrenda por el pecador le ponía las manos a ese animalito inocente en señal de que su culpa era transmitido, y era cortada la yugular y vertía aquella sangre caliente que caía en un lebrillo, y esa sangre era untada en la oreja y en la frente y la derramaban en el altar. Así la gente mitigaba su conciencia. Por eso dice Hebreo que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado.
Pero una gota de sangre de la que Cristo derramó en el Calvario basta para salvar al mundo entero. Gloria a Dios. Una gota de sangre de la que el Señor derramó es más que suficiente para salvar al mundo entero. Sangre que cambia, sangre que salva, sangre que convierte al pecador, al más vil pecador. Si tus pecados fueren negros, dijo el Señor, serán hechos blancos como la blanca nieve. Si fueren rojos como el carmesí, serán blancos, hermanos, como la blanca nieve. Gloria al Señor. Eso solamente lo hace la sangre del Señor derramada en el Calvario. El evento más grande que se ha llevado a cabo en la faz de la tierra y en el universo es el sacrificio, cuando Cristo un día dijo en el Calvario: consumado es, la obra ha sido terminada. Y todo lo hizo por amor. Todo lo hizo por amor a usted y a mí, gloria al Señor. Porque la Biblia dice que todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Alguien dijo que el mensaje que no va saturado de Cristo no es mensaje, gloria al Señor, porque el único personaje que lleva gente al cielo se llama Cristo Jesús. Señor. Porque si a usted le dicen que hay otro mediador fuera de Cristo, ese predicador es mentiroso. Gloria al Señor. Alguien dijo: si usted se da cuenta que a la iglesia que usted va están predicando falsa doctrina, salga corriendo como alma que se la lleve el diablo para otro lugar, y aunque tenga que manejar 50 millas, hágalo por amor a su alma y a su salvación. Gloria al Señor. Y esta casa, dijo Salomón al Señor en oración, será llamada casa de sacrificio. Gloria al Señor. Y dice que en una tanda de sacrificios, hermanos, se sacrificaron 22,000 bueyes. Eso tuvo que llevarse varios días, hermano. Pues había la primera tanda de fiestas, que era 7 días. La inauguración del templo. Luego venía detrás la fiesta de los tabernáculos, otros 7 días, para un total de 14 días. Y en otra tanda, hermano Miguel, dice la Biblia que Salomón sacrificó 120,000 ovejas. Y cada animalito de esos representaba al Cordero perfecto, al Cordero pascual. Según dicen los historiadores, hermanos, cada oveja tiene como 4 galones de sangre. Y en todo el peregrinaje, en todo lo que duró el desierto y todo lo que duró el tiempo de los sacrificios en Israel, se supone que se sacrificaron 1 billón de ovejas, de corderos, de animales, por 4 galones, 4 billones de galones de sangre. Y toda esa sangre, toda, no puede salvar un alma. Solamente cubría las culpas. Pero cuando Cristo derramó su sangre, hermano, y a todos aquellos que creemos, increíble. Pero esa sangre es la que nos ha hecho ciudadanos del reino de los cielos, porque dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, su nombre es inscrito en el libro de la vida y los ángeles hacen fiesta en el cielo. Aleluya, gloria a Dios. La inauguración del gran templo, la estructura más cara, la más opulenta,
la más digna de admirar. Y la oración de Salomón dice o decía: Señor, si tu pueblo un día te diera la espalda y se fueren tras dioses ajenos y fueren llevados cautivos a tierras lejanas, pero si ellos tienen una mirada a este lugar, tú oirás la oración de ese pueblo. Si enviares enfermedad por causa de la desobediencia y ellos oraren, tú escucharás la oración que ellos hagan de donde estén. Si echaran una mirada a esta casa, gloria al Señor, hermanos, y mire, y esa oración que por el Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo, le dio a Salomón, tal y como él, hermanos, quedó escrita y plasmada en la Biblia, así sucedió. Dijo: si ustedes le dieran la espalda a Dios y le dieran la espalda a esta casa, dijo, esta casa, ese gran templo, esa gran majestuosidad, lo más lindo, la maravilla más grande del mundo, donde Dios, hermanos, prometió estar. Porque Dios le dijo a David: ¿y qué casa me vas a hacer? Si yo he morado de tienda en tienda. Nunca te he pedido. Y eso es verdad. Porque ¿qué casa se le puede hacer al Señor si Él, los cielos que son los cielos, no lo pueden contener? ¿Cuánto más esta casa?, dijo Salomón y dijo David. Gloria al Señor. Y ahora el Señor prometió que esa casa iba a ser su morada. Pero si esa casa, el pueblo le daba la espalda, esa casa iba a ser, dijo, por escarnio. Y los que pasaran por ese lugar iban a decir: ¿cómo ha quedado esta casa? Y se van a burlar, dijo Salomón, de esta casa. Y van a preguntar por qué Dios ha hecho así a esta casa. Y le van a responder: por cuanto ellos le dieron la espalda a Jehová y le dieron la espalda a esta casa. Gloria al Señor. Y el Señor, cuando yo le hablo de los 3 años atrás, ponía en mí un sentir para la iglesia del Señor. Y me decía el Señor: la iglesia del tiempo presente necesita hacer conciencia de los tiempos que estamos viviendo. Gloria al Señor, al comparar, hermano, porque tal como está escrito, así sucedió. Gloria al Señor, el pueblo le dio la espalda. Hermano, habiendo un pueblo visto todas las maravillas en Egipto, todas las maravillas en el desierto, lo llevó por el desierto para darse a conocer que Él es Dios. En el desierto no hay agua. En el desierto no hay comida. En el desierto no hay aire acondicionado. En el desierto no hay protección contra las serpientes. Gloria al Señor. Y dice el Señor, les dice: yo los traje
por 40 años, por todo este desierto, simplemente para probar qué había en su corazón. Si había obediencia, si había fe. Pero Israel es un pueblo bien marcado por la incredulidad. Dice que en el desierto todos estuvieron bajo la nube. Todos tomaron la misma agua que salía de la roca, y la roca era Cristo, la roca que los seguía. Era una roca inmensa donde salían ríos de agua. Les dio de comer maná por 40 años. Gloria al Señor. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados, y todos en la nube fueron bautizados. Dice, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Porque todos oyeron la palabra de Dios como la estamos oyendo hoy. Porque todos oyeron la palabra de Dios, pero no les fue de provecho porque no la oyeron con fe. Si hay algo que desagrada a Dios, es que alguien no cree en Él y en su palabra. Amén. Y dice el libro de Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestro hermano, cuando comenzaba el servicio, decía, por fe tenemos que creer que la bendición va a venir. Y se escucharon lindísimas las alabanzas. Aleluya. Se sintió el refrigerio espiritual. ¿Verdad? Porque el lugar mejor donde un cristiano está es donde está la presencia de Dios. Así es. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Y me decía el Señor, el pueblo presente, la iglesia del tiempo presente tiene que hacer conciencia de los tiempos que estamos viviendo. No vaya a ser que nos suceda como le sucedió al Israel antiguo. Gloria al Señor. Hermanos, y tal vez algunos de ustedes tienen algunos años de vivir aquí. Muchos años, otros no, otros son nuevos, otros son jovencitos, tan tiernos todavía. Pero yo tengo muchos años de vivir aquí, y además de eso me ha gustado la historia de los pueblos. Y he leído bastante acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Y este país, hermano, decía yo, el gran país de Estados Unidos que nos ha dado albergue a nosotros, el país que más misioneros ha enviado al mundo entero, el país que más le ha dado de comer a donde no ha habido comida, porque se dice que los países comunistas, los incrédulos, los musulmanes y todos esos que odian a los cristianos, sus tierras no les producen por la incredulidad. Y todo lo que tienen que comer lo tienen que comprar de los otros países. Gloria al Señor. Y el gran país de los Estados Unidos, según la historia, nació bajo la palabra judeo-cristiana. Porque la salvación, dice la Biblia, viene de los judíos. Este país de Estados Unidos, y cuando les digo que hay que hacer conciencia, es viendo la historia de Estados Unidos y viendo la historia de nosotros como latinoamericanos creyentes en este país también. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Gloria a Dios. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Estamos delante de un Dios vivo, en el cual no hay engaño, ni sombra de variación. Él es recto y Él es justo, y obra con justicia.
Gloria al Señor. El país de los Estados Unidos nació después de estar bajo el dominio británico de los ingleses. Nació el 4 de julio de 1776. 4 de julio de 1776, ojalá no me equivoque. 4 de julio. La Constitución norteamericana, la Declaración de Independencia y la Constitución fue ratificada en el año de 1789, firmada por 56 personas en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos de América. Aún después de eso, vinieron los ingleses, invadieron y quemaron la Casa Blanca. De allí viene la segunda enmienda. Dijeron, para que los ingleses no nos vuelvan a invadir, se decreta la segunda enmienda que cada ciudadano norteamericano puede portar armas. De ahí viene. Después vienen los ingleses con una flota naval de barcos inmensa, teniendo los Estados Unidos ningún barco preparado. Pero ¿cuál fue la diferencia? Esa base, esa flota naval no pudo hacer nada. Llegaron a Norfolk. No pudieron hacer nada. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era que el presidente George Washington era un hombre que tenía este libro y creía en este libro. Aleluya. George Washington no hacía ninguna misión de guerra. En cada reunión con sus ministros se reunían en un cuarto, hacían una lectura bíblica y no salían a ninguna misión si por lo menos no oraban 3 horas. Aleluya. Ese fue el éxito. Gloria al Señor. Este país creció a pasos agigantados, como ningún otro país. Dios lo bendijo. Porque habían solo creyentes, no habían católicos. Los católicos comenzaron a tener su influencia aquí con la familia Kennedy en los 60. Ellos eran católicos, mientras antes de eso no había. Imagínense ustedes, hermanos, toda la gente del gobierno, congresistas, ministros, de las diferentes ramas del gobierno, los senadores, presidente, vicepresidente. El que no era pastor, era predicador, era ministro. Se congregaban, hermanos, todos los domingos en la iglesia. Aleluya. ¿Cómo, hermano Miguel, iba a pasar un proyecto de ley inmoral contra la palabra de Dios? Nunca, 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 nunca. Porque eran hombres que honraban la palabra de Dios, honraban la Biblia y honraban a Dios. Amén. Gloria al Señor. Y por eso Dios bendijo el gran país de los Estados Unidos de América. Gloria al Señor. Pero todo se ha venido degradando. El país creció a pasos agigantados. Desde 1776 hasta los 1860. Hasta allí tuvo su crecimiento este gran país. Comparable a los países de Europa, era un país recién naciente. Y por la misericordia grande de Dios, y por los creyentes que habitan todavía en esta tierra, todavía Dios lo ha hecho como el país más grande. Quiérase o no, nos guste o no. No hay un sistema perfecto en el mundo, pero es la democracia más
aceptable. Yo he estado en varios países, pero es la democracia más aceptable. No es perfecta. Donde quiera hay corruptos, políticos corruptos. Gloria al Señor. Predicando yo en El Salvador, en una iglesia, les dije, era en agosto, vienen las elecciones para noviembre. Hay un candidato que se llama Donald Trump. Ese hombre, les dije, a él no le importa insultar, hablar mal, que lo insulten, no le importa. La Biblia dice que el creyente sea apto, dice la Biblia que el creyente sea presto para oír y tardo para hablar. Donald Trump no es así, les dije yo. Y saben, les dije, acuérdense de mí. Dios tiene en la mira a Estados Unidos de América. Y Dios está molesto con el gran país de Estados Unidos de América, donde la Universidad de Princeton, de Yale, esas universidades se fundaron con el fin de formar pastores. Y ahora, dichas universidades, dichos centros universitarios de educación, no son más que enseñadores de la tal llamada psicología moderna. La psicología humanística o la de entre comillas cristiana es del mundo. No tiene nada que ver con la Biblia ni con el Evangelio. Esto no se mezcla con nada. Esto tiene que tener pureza. Dice que no tiene sombra de variación, gloria al Señor. Entonces, a eso me refiero yo. Lo que Dios me dijo, el pueblo tiene que hacer conciencia de los tiempos que estamos viviendo. En otras palabras, ¿somos o no somos, hermanos santos? Aleluya. ¿Estamos adentro o estamos afuera? Un muchacho me dice, cuando usted predica, mire, lo más fácil que me eche para afuera. Hijo, le digo, métete para adentro, pues, hijo. Y es que lo que la palabra no hace, nada lo hace, pero lo que esta hace, lo hace perfecto. Señor, aleluya. ¿Lo mete para adentro o lo saca para afuera? Para el cielo, para el infierno, para arriba, para abajo, lo blanco o lo negro. Usted escoge. Usted decide. Gloria al Señor. Y el país se ha degradado tanto. Cuando entró al poder el Partido Demócrata con el presidente Obama, yo me acuerdo que en el ejército solo han habido hombres, no medios hombres. ¿Verdad? Los hombres del ejército han sido hombres de valor. Señor. No medias mujeres ni medios hombres. Aunque hoy hay mujeres rangers, ¿verdad? Hay 2 mujeres que pasaron todos esos, y gracias a Dios por ahí. Pero de allí vino un tiempo en la presidencia de Obama que se dijo en el ejército, en el inglés decían, don't ask, don't tell. No pregunte, no diga, no pregunte, en el ejército. Si tú eres sexual, no digas. Si eres homosexual, no digas. Y si tú echas de ver que alguien es, no le preguntes. Así es. Pero ya después salió otra moción de ley que no importaba. Homosexual o lesbiana en el ejército. Gloria al Señor. ¿Cómo es, hermanos, la vida? Gloria al Señor.
En el año de 1960 se eliminó la oración en la escuela. Antes de eso, todo maestro hacía una oración antes de iniciar la clase. Eso se eliminó por aquellos que comenzaron a estudiar psicología. Gloria al Señor. La psicología dice que el problema no es del hombre, que el problema es el ambiente que lo rodea. Y yo le quiero decir que todo el problema del hombre es el pecado. Sí, Señor. Cuando el pecado arruina todo lo espiritual. Cuando en una persona, en una familia, en una iglesia, en un pueblo, en un país, en el mundo entero, lo espiritual está arruinado, todo lo demás está arruinado. Señor. Y solamente la sangre de Cristo. Quizás no alcance a terminar este mensaje, pero la Biblia dice, si todo eso sucediera, lo que Salomón oró, si se humillare mi pueblo. O sea, cuando nosotros comenzáramos a ver todo eso, toda esa degradación moral, el pueblo se volvió a otros dioses, a adorar a otros dioses, a servir a otros dioses, a sacrificar a otros dioses. Y no está lejos de lo que sucede hoy. Las llamadas megas iglesias, megas concilios, no son más que clubes sociales. Sí, Señor. Un pastor de esas iglesias grandísimas dijo, estoy cansado de que traigan Biblia a la iglesia, dijo. Santo. Ya no voy a ordenar que no se traiga Biblia porque ese ojeo, dijo, de estar ojeando y ojeando, dijo, eso me enloquece. Y prohibió llevar Biblia a la iglesia. Y lo que se predican son programas no se predica, programas de clubes sociales. Un pastor decía el otro día que se iban a reunir con la iglesia para hacer la agenda anual y para ver qué es lo que la gente quería que se hiciera cada fin de semana. Si hermano Miguel, si aquí no se predica la palabra de Dios en cada culto, es 1000 veces que desaparezca el grupo. Gloria al Señor. Porque estamos tratando con almas. Almas que vamos para el cielo. Gloria al Señor. No vamos para ninguna, vamos para el cielo. Y la Biblia dice que el que es de Dios, palabra de Dios oye. ¿Mm? Y dice que el que tiene esta esperanza en Cristo, el que tiene esta esperanza en Él, se purifica así como Él es puro. Y lo único que limpia y purifica es la palabra de Dios que se predica. Y el que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Y un día le veremos, dice la Biblia, tal como Él es. ¿Cómo es Cristo? Es de 33 años y medio. Esa va a ser la edad de todos nosotros. Jovencitos, fuertes como los ángeles, dice la Biblia. Gloria al Señor. En 1973, una mujer sometió un caso a la corte y fue ganando todas las cortes hasta que esa llegó a la Corte Suprema, donde están los magistrados, los jueces. Aleluya. Y esa mujer ganó ese caso para que se pasara la ley por el aborto. 1973. Y desde entonces se vienen
matando niños en el vientre de las mujeres embarazadas. Hay mujeres que ya llegan en el 8º mes. Médicamente le llaman que es un feto. Pero toda vida, desde la concepción, es una vida. Sí, Señor. ¿Cómo es eso? Si yo me meto a cualquier engramillado que no hay permiso con mi carro, la policía me arresta, me pone un gran ticket. Si me meto a un jardín, si se corta un árbol sin permiso, va preso. Pero ¿cómo es que matar a un niño en el vientre de la mujer no es malo? Esos doctores y esas clínicas son unos verdaderos asesinos. Porque es bien grotesca la ilustración, perdónenme. Pero son unas tijeras, unas cuchillas afiladas por los dos lados que comienzan a triturar el cerebro del niño, a hacerlo pedazos. Y este libro dice, no matarás. Aleluya. ¿Verdad? No matarás. No matarás. Entonces, ¿a dónde estamos moralmente? Digo yo, peor que el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Cuando se llegan las elecciones, el cristiano tiene que ver cuál es la posición de los políticos. Y todo cristiano, si es ciudadano, no tiene que dar su voto a un candidato inmoral, aquel que está a favor del aborto, aquel que está a favor de los homosexuales, de las lesbianas y de todo eso. En las últimas 2-3 décadas, las estadísticas dicen que 1,2 millones niños han muerto a causa del aborto. Cada año. 1,2 millones niños han muerto. Cualquiera de esos varoncitos pudo haber llegado a ser el presidente o un pastor. Gloria al Señor. Pero lo que haya pasado, dice Salomón, si mi pueblo se humillare. Si mi pueblo se humillare. ¿Verdad? Si mi pueblo se humillare. ¿Qué quiere decir eso? Si mi pueblo se arrepintiere. Si mi pueblo se humillare. Aleluya. Y se volvieren de sus malos caminos. ¿Ve? Yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Esta tierra está enferma de pecado. Gloria al Señor. Y esto es lo que el Señor me decía. Dilo en las iglesias. Dilo en las iglesias que el pueblo tiene que hacer conciencia de los tiempos que estamos viviendo. En El Salvador, ¿por qué las maras son incontrolables? No es porque no hay autoridades. Es porque, y esto que El Salvador es un pueblo bastante evangelizado en muchas iglesias, pero el único grupo de personas que puede levantar el estandarte es la iglesia. Sí, Señor. Al único grupo de personas que Dios oye es a la iglesia. Dios no oye a los políticos ni a los corruptos, es a la iglesia. Amén. Es la iglesia que tiene que decir, esto no está bien, esto es inmoral, esto es pecado, esto va contra la moral de Dios y de la Biblia. Es la iglesia. Si la iglesia no levanta su voz, ¿quién la va a levantar? El diablo va a hacer y deshacer.
Señor. Alguien dijo, al diablo hay que hacerle frente porque no tiene frente. Gloria al Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿sobre quién es invocado el nombre de Dios? No es sino sobre nosotros. Gloria al Señor. Yo sé que hay cosas que en la profecía tienen que cumplirse, pero hay cosas que suceden por negligencia de la iglesia, Señor. por falta de líderes con allagas para hablar, Señor. con falta de valor de los líderes para hablar y decir, esto no está bueno, como los profetas de antaño. Esto no te conviene, oh rey. Gloria a Jesús. Bendito su nombre para siempre. Gloria a Dios. Señor, aleluya. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se volvieren de sus malos caminos, yo, digo el Señor, oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Señor. Sea Dios en esta tarde, hermanos, haciendo conciencia, Señor. verdad, de lo que sucede a nuestro alrededor. Yo estoy seguro que si las iglesias, hermanos, en El Salvador se volvieran a Dios en arrepentimiento, de rodillas, clamándole al Señor, y yo estoy seguro que el Espíritu del Señor es más que poderoso, hermano, para subyugar esas maras y ponerlas en su puesto. Amén. Pero como la iglesia también es y no es. Gloria al Señor. Por eso es. Pero qué lindo, hermano, cuando uno está mano a mano con Dios. Y puede entrar a la Casa Blanca y decirle buenas tardes, señor presidente Mr. Trump. ¿Verdad? Yo le quiero decir que si usted quiere solucionar los problemas del mundo, tiene que aceptar a Cristo primeramente y regirse por este libro. George Washington dijo, no se puede gobernar a un pueblo sin Dios y sin la Biblia. Señor. Es que Dios es Dios hoy, es Dios mañana, es Dios pasado mañana, es Jesús. Jesús hoy en la mañana, Jesús a mediodía, Jesús en la tarde, Jesús en la noche. Señor. Pero dicen, los carnales y los de la nueva ola dicen, pero si solo iglesia. ¿De qué se alimenta usted? El cuerpo 3 veces al día de comida. ¿Y el alma? ¿Cuántas veces se alimenta al año? 3 veces al año. Gloria al Señor. Yo no he venido a regañarlos, sino a alegrarme para estar con ustedes aquí y darle honra al que vive por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. A eso he venido a compartir. Ha sido un privilegio, hermano, un gozo estar acá con ustedes, ¿verdad? Ojalá no sea la última ni la primera, hermanos, al menos que me muera, porque ha estado a punto de morirme, pero Dios me ha guardado la vida. Entre septiembre y octubre me iba a morir en el Suburban. Me sacaron una muela y la muela tenía infección y la infección pasó a la sangre y la infección estuvo así y le pasaba al cerebro. Me dijeron que estuve a punto. Pero Dios me ha guardado la vida y gracias a Dios por ello. Dios les bendiga. Para mí es un deleite, el deleite más grande es hablar la palabra de Dios. Yo puedo pasar aquí toda la noche, todo el día. Pero benditos ustedes de Jehová por haberme escuchado, por haberme tenido paciencia y por haberme tolerado. Si alguno lo ofendí, perdone, pero esta es la palabra.